Bien, les damos la bienvenida a esta cápsula informativa número 50, correspondiente al viernes 22 de marzo. Ya 50 cápsulas se han ido rápido. Bien, vamos a ver las noticias del día de hoy. El tema educativo ocupa las primeras planas. Ayer la CENTE junto con el Comité Ejecutivo Nacional Democrático logran parar la discusión del dictamen. Un dictamen que se ha filtrado, que seguramente va a tener modificaciones, pero que en lo general ya vislumbra dos cosas por lo pronto. Por un lado, que el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador respecto de la reforma no ha pasado tal cual, ha tenido modificaciones, y esto se debe, bueno, pues a la postura que están asumiendo los partidos como el PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano. Entonces están metiendo modificaciones, es decir, como se necesitan tres cuartas partes de la votación en la Cámara de Diputados, no hay tanto problema porque Morena puede lograr la mayoría con alianzas con partidos pequeños, pero en el caso del Senado ahí sí necesita mayor consenso. Lo que ha dicho el PAN, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, es que no van a dejar pasar la reforma tal cual la está planteando Andrés Manuel, sino van a meter modificaciones. Entonces, ese es un primer elemento. La reforma que se va a discutir en el Pleno no es la reforma que envió Andrés Manuel López Obrador. Primer escenario. Segundo escenario, como ya ha sucedido con la Guardia Nacional, una vez que Andrés Manuel mete la iniciativa, pierde control. Teóricamente sus diputados tendrían que defenderlo, pero estamos viendo que muchos de ellos no están haciendo la defensa del planteamiento de Obrador, se están adecuando a las circunstancias, y habría que decirlo, en el caso de los representantes, en el caso de la Cámara de Diputados de Mario Delgado es afecto, él fue uno de los diseñadores de la reforma de Peña Nieto. Tal vez a algunos se les olvide, pero en realidad muchos de estos cambios están entrando por gente de los propios diputados de Morena, ¿no? Entonces, como pasó con la Guardia Nacional, como pasó hoy mismo con la terna para la Comisión de Energía, el Consejo Regulador de Energía, que no pasó la propuesta de Andrés Manuel, es decir, van a modificarlo. Entonces, esto implica que por un lado Andrés Manuel puede cumplir a los maestros en el sentido que presenta una propuesta que abroga, pero no necesariamente la propuesta que se va a aprobar es aquella que envió él. Vamos viendo entonces, esta es un poco la discusión. Hay varios análisis. Por un lado, no es la CENTE la que entra a negociar con Andrés Manuel, o el día de ayer con la Secretaría de Gobierno, es la sección 22 concretamente, ¿no? Y ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. Desde luego va a venir la sección de 18 de Michoacán a plantear otros elementos, luego va a venir la de Chiapas, luego va a venir la de Guerrero, y entonces seguramente esto va a ir para largo. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que se están tomando acuerdos, y se están tomando acuerdos a nombre de la CENTE. Entonces, vamos a ver qué ocurre, pero hay malas señales. La CENTE ha puesto, sobre todo la CENTE de Oaxaca, ha puesto el acento, por un lado, en mantener el escalafón, el ingreso de normalistas, y que los maestros regresemos al apartado B del artículo 123. Son las peticiones, no hay ni una cuestión que tenga que ver con lo educativo. Esto va a complicar más adelante. Pero bueno, vamos avanzando un poco. Hay una reunión de la Asociación de Banqueros de México, están reunidos, y bueno, la banca dice que está lista para financiar todos los proyectos de AMLO. ¿Qué significa que la banca esté lista? Es decir, que tiene recursos líquidos para líneas de crédito para apuntalar al gobierno mexicano. Um, Vamos viendo, bueno, esto es lo de la CENTE. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ya vemos que entró el equinoccio de primavera, pero bueno, frío en prácticamente todo el estado de Veracruz. El Reforma dice de Pemex sin necesitar 2.3 mil millones de dólares en obras. Esto huele mal, no cumple con esta promesa de transparencia, a quiénes se les da, bajo qué criterios se les da. Rocío Nale decía la vez pasada que se abrió el contrato para Dos Bocas, que eran empresas que estaban blindadas, que no habían sido corruptas. Bueno, pues, ni bien terminaba de decir eso cuando diversos periodistas les demostraron con datos duros que esas empresas habían estado envueltas en problemas de corrupción en otros países. Al final de cuentas tuvo que reconocer Rocío Nale que pues ciertamente que no estaban impolutas estas empresas.
Tumban en el Senado las ternas para la Comisión Reguladora de Energía, no pasa, es la primera que le rebotan a Andrés Manuel, y esto es lo que ya estamos viendo. Hay un bloque muy fuerte que va a impedir que salgan las reformas que está planteando Andrés Manuel tal como él las está concibiendo. Esto va a pasar con la educación. Habría que ver si la promesa de que pueda meter la mano la coordinadora en las leyes secundarias va a suavizar un poco lo que ocurra, pero la trampa está tendida, es decir, déjame pasar tal cual a nivel de reforma de tercero, ¿no? Y te cedo espacios en las leyes secundarias, pero recordemos que es una promesa de futuro, nada garantiza que se pueda dar. En el caso del Excelsior está planteando, dan banderazo a pagos vía QR, son estos códigos de lectura, transferencias por celular a través de códigos, 6 bancos ya aprueban la plataforma, que para septiembre será obligatoria para todas estas instituciones que manejan más de 3,000 cuentas, adelantó el gobernador de Banjico. Bueno, eh, viene duro, la gente tendrá a mano para más leyes secundarias, volver al punto, esta es una promesa, a ver si cae la gente en esto. Anderson dice que gobernará sin represión, hubo un intento por ahí ya de militarizar para proteger las cámaras, tanto diputados como senadores, al final da la orden de que se retire. La jornada, ya Andrés Manuel le había endurecido el lenguaje contra la gente, que no había justificación para los bloqueos, y vuelvo al punto, ciertamente él ha cumplido con la iniciativa que ha presentado, pero no necesariamente es la que va a quedar. Sigue esta bronca o problema como me parece un error de Andrés Manuel López Obrador respecto a la reunión con Kushner, que se reúnan en la noche y en la casa de un funcionario de Televisa. Coneval sin acceso al agua, 9.3 millones de mexicanos, un dato que nos da. Apresan a Temer por lavado de dinero, y bueno, seguramente Dilma y el presidente Lula han de estar viendo este suceso, bueno, se le revierte a Temer. Seguimos, la jornada coloca en la foto de Miguel Oslava en la contraportada, la periodista que fue asesinada, y que hasta el momento pues no se sabe nada. La banca vuelve a dar el espaldarazo a Andrés Manuel, dice que es factible que crezca el 4%, pero acordémonos cuál es la oferta de la banca. Es decir, decirle al gobierno, aquí están las líneas de crédito para financiar tus proyectos. En la Secretaría de Hacienda revive esta idea de la cédula única de identidad que había propuesto el gobierno Peña Nieto, tiran las propuestas de AMLO. A mí me parece que fue un error porque incluso la falta de perfiles, hoy nos enteramos, por ejemplo, los perfiles y los nombres de los que van a relaciones exteriores, los embajadores, y en serio recuerda mucho al PRI de Peña Nieto, al peor PRI, por cómo se nombran, sin perfiles, devolviendo cuotas, no guardando las formas. Es muy triste lo que está ocurriendo en relaciones exteriores, que dibuja de cuerpo entero a este gobierno, por un lado en la cara de la moralidad y por otro lado el caso de Veracruz Barajas, por ejemplo, de esta familia del sur del estado, dueños del periódico Imagen y de otros medios, sin ninguna experiencia en relaciones exteriores. Detectan actos de corrupción en un contrato del metro. Azcárraga Vidaurreta le quiso secuestrar la guerrilla. Bueno, respecto a la revocación de mandato, tampoco va a pasar en el Senado. Esto es prácticamente un hecho, y dice Andrés Manuel, quieren aplicarme algo parecido al desafuero. Me parece que si logran tumbarle esto, la estrategia de Andrés Manuel electoral, sobre todo, se empezará a tambalear, tendrán que empezar en otro plan para poder pasarlo. Y bueno, Miguel Barbosa, un tipo, son de estas sabandijas de las que hablaba Jade Cole, que se insertaron Morena. El problema es que esta es una sabandija que Jade Cole lo está metiendo a Morena, lo está defendiendo, lo está ratificando como el candidato a gobernador por Puebla. Acordémonos que él formaba parte de los Chuchos, él estuvo a favor de la reforma educativa, y bueno, es una pena, una vergüenza que sea el candidato de Morena. Bueno, en la Junta de la Organización Política se rechaza en el Senado los 11 candidatos propuestos por Andrés Manuel. AMLO regaña y aplaca a la gente. Banqueros se alinean y se ofrecen como aliados. Arrestan a Temer, son las notas más o menos que se han
se han difundido el día de hoy. Aquí hay un dato que anuncia la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se suma a las otras muchas alertas, a los otros muchos focos rojos que empiezan a verse en el país. Eh, todos los países, México es uno de ellos, tienen fondos de estabilización, es decir, ante posibles crisis, los gobiernos ahorran, tienen un fondo y ese fondo lo utilizan para cuando existe una crisis externa, una crisis que no puedan controlar internamente, entonces para evitar que sean arrastrados por esas crisis, tienen fondos y esos fondos los utilizan para apuntalar al país y no caiga junto con estas crisis. En México tenía un fondo fuerte de estabilización que inició, bueno, que se fortaleció cuando el precio del petróleo los precios del petróleo subieron. Muchos de estos recursos se utilizaron para guardarlos. Entonces, digo, se podrá criticar mucho a los gobiernos anteriores, el de Fox, el de Calderón, sobre todo, que incluso en el caso de Fox se llegó a pagar un poco de deuda. Y todavía dejaron, en este caso, son 280 mil millones de pesos que van a usarse ahorita para por un lado invertir en Pemex, rescatar a Pemex y por otro lado para invertir en la refinería de dos Bocas. Entonces, bueno, liberar recursos para la refinería. Dice el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios tendrá ahora un doble uso. Sus recursos, que hoy ascienden a 280 mil millones de pesos, serán utilizados para prepagar deuda de Pemex y crear un fondo contracíclico para activar la economía. La pregunta es, si esto no funciona, se perderá ese fondo y estaremos prácticamente inermes ante una crisis externa. Dejan en el limbo la reforma educativa, se va a trabajar todavía. Vamos bien, déjenme cerrar esto que está por aquí. Listo. Bueno, vamos a ver, dejan en el limbo la reforma educativa. El economista dice que la Secretaría de Hacienda rompe alcancía para rescatar a Pemex, 290 mil millones de pesos se aplicarán de manera contracíclica y parte para pagar deuda. Muy mala decisión desde este punto de vista. En el caso de ovaciones, dice arranca la 82 Comisión Nacional Bancaria, tarifas bancarias caso cerrado, estabilidad y confianza por 4% del PIB. Rechaza la terna para el Senado. Huelga tira trimestre en la UAM, sigue la huelga en la UAM, ya se ha perdido, bueno, anuncian la posibilidad de que se pierda el trimestre. Hay una nota que me interesaba comentarles, voy a estarla buscando. Habrá un nuevo sistema de asignación de plazas, dice la SEP. Aún no queda claro cómo va a quedar eso, sobre todo vuelve al punto si el gobierno podrá sustentar sus promesas. Muchos de los trascendidos pues no son ciertos. Vamos a ver una nota que quería comentarles, vamos a ver si la encuentro. Bueno, ahorita en el caso de las ternas que se rebotan, el gobierno federal tendrá que enviar nuevamente otras y esperemos que ahora, bueno, se cuiden más los perfiles. Esta era la nota. Avala el Pleno del Senado, muerte civil para funcionarios corruptos, que significa que funcionarios que sean comprobados legalmente con denuncias, se llega a la conclusión de que cayeron en actos de corrupción, no podrán volver a ocupar cargos públicos. Es lo que se denomina muerte civil. Esta me parece una excelente noticia. Bueno, pues ya, sin más preámbulos, aquí la dejamos y nos vemos la próxima semana.